Voy a comenzar con una introducción, a seguir con el análisis del conflicto y después el tratamiento normativo de esta situación conflictiva para abordar los requisitos para que la imposibilidad de cumplimiento despliegue sus dos tipos de efectos, los efectos distintivos y los eximentes de la responsabilidad. Después veremos los casos en que no exime al deudor imposibilitado de su responsabilidad. La obligación se extingue, pero de todos modos el deudor debe indemnizar. Ya vamos a ver en qué casos. Y si llegamos a tener tiempo, que no creo, vamos a ver el ámbito de aplicación de esta figura. Quiero empezar por destacar que la pandemia nos coloca frente a una tela en blanco, como si tuviéramos que pintarla. El derecho nos da los pinceles, los colores, tenemos que dibujar entre abogados y magistrados un cuadro que sea la solución justa del conflicto. Para esto voy a partir de las enseñanzas de dos grandes maestros, Mosetti Turraspe y Biondo Biondi. Ellos nos enseñaron que lo que hacemos nosotros, abogados y magistrados, es cultivar una ciencia, pero a la vez un arte, que está enfocado en lugar de enfocarse a la belleza, a la justicia. Nosotros sabemos que la ciencia se estudia, pero el arte se practica. Tenemos que usar las reglas del arte y combinarlas con las reglas de la ciencia para procurar obtener el resultado justo que se pretende. Esa combinación debe ser cuidadosa para que el arte no desconozca el rigor de la ciencia, ni ese rigor científico ahogue la creatividad del arte. El tema que se me ha asignado es una de las herramientas que nos brinda el derecho frente a la pandemia. Esta imposibilidad de cumplimiento frente o derivada de la pandemia. Mis compañeras se van a ocupar de otras herramientas que da el derecho. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto se presenta porque la imposibilidad de cumplimiento es la proyección de un caso fortuito sobre la prestación que constituye el objeto del crédito obligación, que impide física, jurídica o moralmente que el deudor pueda cumplir aquello a lo que se obligó válidamente. Podríamos decir que es el concepto de imposibilidad de cumplimiento o su noción. La imposibilidad de cumplimiento es una situación fáctica con trascendencia jurídica, pues está captada y reglada por las normas del Código Civil. El caso fortuito ha vuelto imposible algo que antes, al momento del nacimiento de la obligación, era posible. El plan de prestación se frustró como consecuencia del caso fortuito. Es fácil imaginarse ahora, es fácil imaginarse las situaciones. Si una persona se obliga a entregar su computadora personal y se destruye en un incendio no intencional, se habrá vuelto imposible entregar esa cosa cierta. Si un pintor se obliga a hacer un retrato
y pierde la mano hábil o la vista, se vuelve imposible el cumplimiento de esa obligación de hacer. Si un artista cómico tiene que presentar un show y en ese día fallece su madre, entonces es moralmente imposible exigirle ese esfuerzo al cumplimiento de la obligación. O sea que el conflicto, si lo queremos graficar, es este: un deudor imposibilitado y un acreedor frustrado. Desde los romanos sabemos que el derecho no puede obligar a lo imposible. De manera tal que la norma no puede modificar los hechos, no puede volver posible lo que es imposible. Solamente puede arreglar los efectos de esa situación fáctica y otorgar herramientas para establecer los derechos y deberes de las partes frente a esa situación. A la imposibilidad podemos llegar por el hecho de la naturaleza. De hecho, la pandemia del COVID-19 es un caso fortuito o una fuerza mayor que en principio no ha podido ser prevista y que aún habiendo sido prevista, como lo pudimos hacer un poquito antes de que se desatara en nuestro país, no puede ser evitada. ¿Cómo trata el código a esta situación conflictiva? Que la pandemia es un caso fortuito es indiscutible, que no ha podido ser prevista y que aún prevista no ha podido ser evitada, y que provoca en algunos casos una imposibilidad insuperable, como lo ha declarado la Corte Suprema de la Nación desde un fallo de 1872. Este caso Blom, Juan Capitán de la Barca Lenatín, en fallos número 11, página 193. Y que últimamente, el 12 de marzo del año 2020, fue declarada la pandemia como un caso fortuito. Les doy una punta y la otra de cómo se ha considerado esta imposibilidad de cumplimiento. Eso significa que la norma que se considera aplicable es este artículo 1730. Pero también tenemos una norma en materia de obligaciones en el artículo 955, que dice que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad. Bueno, también tenemos otra regla que está en el 1732, que establece los requisitos similares y que agrega que no sea imputable al obligado y que la existencia de la imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Pero hay otra norma, el 1733, que dice que aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable y enumera los casos en que esto sucede. Estas 4 disposiciones tienen una relación íntima, inseparable y recíproca y deben ser leídas como una norma única. Es una regla de derecho del derecho argentino. Pero a la imposibilidad de cumplimiento también puede llegarse por el hecho del príncipe.
Piénsese, por ejemplo, en un contrato de servicios de un profesor particular para dar apoyo a un alumno, o una construcción privada. El profesor, como consecuencia del aislamiento preventivo y obligatorio, no puede asistir a darle las clases presenciales, ni el constructor puede concurrir a la obra para continuarla, porque la autoridad pública ha dictado una serie de normas que impiden el cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Cuáles son los requisitos para que la imposibilidad despliegue su doble efecto? Por un lado, la exhibición al deudor de cumplir, porque extingue la obligación, y por el otro, eximirlo de responsabilidad, porque el incumplimiento es causalmente inimputable al deudor, sino que encuentra su causa en el caso fortuito. Lo primero que tenemos que advertir, el primer requisito, es la imposibilidad. Tiene que revestir el carácter de insuperable para tener efectos extintivos y eximentes. Como todas las eximentes, sus presupuestos deben ser probados por el deudor. Por eso la imposibilidad tiene que probarla el deudor. Es cierto que en algunos casos surgirá de los hechos mismos. Esa imposibilidad puede ser física, legal o moral, como les decía, y también puede tener un alcance total, imposibilitar totalmente la prestación o parcialmente. Estos casos de imposibilidad parcial exigirá, obviamente, tener una ponderación de si sigue existiendo el interés del acreedor. Porque a veces la prestación parcial satisface, por lo menos parcialmente, el interés del acreedor. Pero hay otros casos, como las obligaciones indivisibles, que de nada sirve el poder hacer una parte de la prestación si no se puede hacer totalmente. A veces, esta imposibilidad parcial puede llevar no a la imposibilidad extintiva, sino a una dificultad para poder satisfacer la finalidad del contrato. Y de eso seguramente nos va a hablar Silvina. El segundo requisito es que sea sobrevenida. Tiene que sobrevenir ¿a qué? Al nacimiento de la obligación. Porque si hubiese sido imposible desde el origen de la obligación, no estaríamos ante un caso de imposibilidad de cumplimiento, sino que estaríamos ante un caso de nulidad de la obligación. Porque para que el vínculo obligatorio sea válido, el objeto de la obligación, la prestación, debe ser posible, material, legal y moralmente, conforme el artículo 725 del Código. También el artículo 279, porque el objeto de los actos jurídicos no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley o contrario a la moral, las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Sobrevenida al nacimiento, pero ¿hasta qué momento es admisible que sobrevenga
para que se produzcan los efectos extintivos y eximentes de la imposibilidad de pago, o como la llama ahora el código, la imposibilidad de cumplimiento. Debe producirse antes de que el deudor caiga en mora. Y esto es así porque el deudor moroso debe soportar los riesgos de la prestación. Uno de los efectos de la mora es el desplazamiento de los riesgos. Si se produce una vez que el deudor ha caído en mora, no se produce la extinción, pero tampoco puede haber cumplimiento, pues es imposible el cumplimiento, pero habrá responsabilidad del incumplidor. Y ese es uno de los casos que prevé el artículo 1733. En este caso, el conflicto resarcitorio a favor del acreedor frustrado se resuelve, se dilucida por las normas de la responsabilidad civil. Si se produce la extinción y estamos ante un contrato bilateral que dio lugar a obligaciones recíprocas y el co-contratante no ha hecho ningún pago, la cuestión se puede enfrentar a través del artículo 1031. Es decir, el acreedor insatisfecho puede suspender el cumplimiento de su prestación. Pero si ha hecho algún pago, ya sea porque no se atuvo a esa reciprocidad, sino que anticipó la prestación, o si no era un caso de obligaciones recíprocas en un contrato bilateral, el pago será repetible, porque la causa de ese pago ha dejado de existir, porque la causa del pago era la prestación a cargo del deudor imposibilitado. O este otro caso, ese pago ha sido realizado en consideración a una causa futura que no se va a producir porque se ha vuelto imposible. Decimos, y dice el artículo 955, que esa imposibilidad debe ser objetiva. Sabemos que objetiva y subjetiva se oponen, son dos criterios que están en oposición. Esto ha dado lugar a mucha polémica en cuanto a cómo debía considerarse el caso fortuito. La doctrina más tradicionalista, como Llambías y López de Zavalía, decían que el caso fortuito equivale a la falta de culpa. La doctrina más moderna, como los autores que ven ahí en la ficha, dicen que el caso fortuito equivale a causa ajena al deudor, que provoca la imposibilidad de cumplir. Este es el criterio que hoy se recepta en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, es una cuestión que prácticamente creo que hoy está superada. Claro, eso teniendo en cuenta que al ser objetiva esa imposibilidad, ella se presenta en relación a la prestación, de manera tal que no es el único imposibilitado el deudor, sino
que cualquiera que esté en la misma situación estaría imposibilitado, porque lo imposible es la prestación. Claro, podemos entender que hay una excepción, esto de si es o no una excepción sería discutible, que sería el caso de las obligaciones inherentes a la persona del deudor. Y yo les digo que es discutible porque en el caso de las obligaciones inherentes a la persona del deudor, la persona del deudor está integrada en la prestación. Yo, yo no. Si un pintor se compromete a pintar un retrato, la persona de ese pintor integra la prestación. Debe ser además absoluta. Esto quiere decir, como decía Hosti, que no puede ser superada por las fuerzas humanas del hombre medio, obrando con la diligencia debida y de buena fe. No es suficiente que implique mayores esfuerzos, costos o dificultades. Si eso ocurre, es decir, si requiere mayores esfuerzos, tenemos otra herramienta, que es la teoría de la imprevisión, de la cual nos va a hablar Josefina. Fíjense que el artículo 1732 dice que la existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Esta norma es una que puede resultar un elemento de flexibilización, porque tradicionalmente el criterio de Hosti fue muy severo, pero al integrarse con el principio de la buena fe, entonces puede ser que no sea tan severo como ha sido tradicionalmente. Por eso debe considerarse que hay imposibilidad absoluta cuando para cumplir el deudor debe aportar medidas extraordinarias, anormales, ajenas a la estructura previsible de la prestación. Y en este sentido se dan algunos ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, el caso de un buque que debía transportar mercaderías y que queda aislado por un congelamiento de las aguas del puerto o del lugar que rodea a la estancia del buque. En este caso, se dice, mire, lo que tendría que hacer para poder cumplir con la prestación requeriría de unas medidas costosísimas. Entonces, debe considerarse que la prestación es absoluta. Otro ejemplo que suele darse es el caso del transporte que debe hacer alguien en una época también de nevadas, por ejemplo, y que da la casualidad que se produce la nevada, pero también se produce una huelga ferroviaria. Entonces no hay forma de que el vendedor entregue la mercadería que tenía que transportarle al comprador. La imposibilidad debe ser además definitiva, que la prestación no pueda ser cumplida en adelante. Bueno, nunca más. En derecho hay palabras
que son muy difíciles de usar, que son siempre y nunca. En realidad, pareciera que la definitividad de la imposibilidad se relaciona con las circunstancias del caso y la utilidad de la prestación para satisfacer el interés lícito del acreedor. A esa conclusión nos conduce la coordinación del 955 con el 956. El 956 trata la imposibilidad temporaria. Esta imposibilidad temporaria, según el 956, extingue la obligación cuando la duración es tal que frustra el interés del acreedor de un modo irreversible, o también cuando el plazo es esencial. De manera tal que para la consideración de hasta cuándo puede producirse, tenemos que tener en cuenta estas dos normas. Hay que atender igualmente a que el 956 produce efecto extintivo solamente en esos dos casos y que no exime de responsabilidad por la no prestación, por el no cumplimiento, sino que solamente exime de responsabilidad por los daños que cause la demora. Bueno, esto está de acuerdo también con el 888. Vamos a ir a los supuestos que no eximen de responsabilidad al deudor imposibilitado. La imposibilidad debe ser producida por el caso fortuito de la fuerza mayor, como explicamos antes. El caso fortuito provocador de la imposibilidad de cumplir fue causado por el deudor. Entonces, no se libera. El deudor que causó el caso fortuito o que posibilitó que el caso fortuito provocara la imposibilidad del cumplimiento, se va a encontrar que no puede prestar, pero que debe indemnizar. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, es claro que no ha sido causado por el deudor imposibilitado de cumplir. Pero, ¿qué pasa si el deudor incumplió el deber de prevención? O sea, si el caso fortuito se proyectó sobre la prestación en virtud de su culpa, de no haber prevenido esa imposibilidad. Ese es uno de los casos que prevé el 1733 en el inciso D. El caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa. El caso fortuito, además, no tiene que haber sido asumido por el deudor. Es lo que prevé el inciso A. Si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. Claro, tiene que haber sido válidamente asumido por el deudor. Y no sería válida esa asunción si se trata de un contrato de consumo en virtud de la norma del artículo 1117 del Código Civil y Comercial y el 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.
o si fue celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas, conforme el 988, que remite a las normas sobre los contratos de consumo. Tampoco debe prestar el deudor imposibilitado, pero se encuentra obligado a indemnizar si la ley coloca el caso fortuito a su cargo. Por ejemplo, en el artículo 1273 del Código Civil y Comercial de la Nación, que excluye el carácter de causa ajena a los vicios del terreno o de los materiales para el constructor cuya construcción devino en ruina. Y ello es así porque el constructor debe controlar que no haya vicios en el terreno y que los materiales sean los adecuados. Tampoco si el deudor está en mora, salvo que la mora sea indiferente. Es lo que prevé el inciso C del artículo 1733, dejando a salvo el caso de que la mora sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. O sea, la misma norma que estudiamos del Código Belizano en relación a la mora, que es si la mora es indiferente, por ejemplo, en el caso de que se produzca una compraventa de animales entre los vecinos de campos que ambos resultaron inundados y se hubieran muerto los animales, estuvieran en un campo o estuvieran en el otro. Bueno, en ese caso la mora es indiferente. Y por último, un caso que creo que está inédito, yo no lo he podido encontrar, pero del cual nos informan algunos autores, en el que se hizo aplicación de este criterio, aunque por la negativa, porque se dijo que es indudable que la apelante se encontraba en mora al declararse el ASPO, hecho que obstaculiza la procedencia de la aplicación del eximente de responsabilidad que había invocado el apelante. Y justamente recuerda la disposición del artículo 1733. Otro caso en que el deudor no va a poder prestar, pero va a tener que indemnizar, es si la imposibilidad de cumplimiento que resulta del caso fortuito constituye una contingencia propia del riesgo de la actividad que desarrolla. Bueno, acá vamos a tener posibilidades de ver qué nos dice María Josefina, para saber si en estos casos a esa responsabilidad también podría aplicarse la teoría de la imprevisión. El último caso previsto en el artículo 1733 es en la obligación de restituir como consecuencia de un hecho ilícito. En ese caso, el acreedor insatisfecho va a tener la satisfacción de la indemnización, aunque no se le va a poder restituir la cosa que se extinguió. Aquí hay que leer esta norma
conjuntamente con el artículo 1936. Y allí se advierte que el deudor de la obligación de restituir, que es de mala fe o vicioso, responde por los daños y perjuicios. Pero hay una distinción en cuanto a la eximente, porque hay una diferencia. El de mala fe se exime de responsabilidad si la cosa hubiere parecido igual en poder del acreedor insatisfecho. En cambio, el poseedor vicioso no puede alegar esta eximente. Él responde aunque la cosa hubiera perecido en poder del acreedor. Según mi cómputo, gozo todavía de 3 minutos. Claro que yo hice una trampa, me parece que puse que yo tenía 40 minutos, cuando en realidad tenía 30. Pero como sabía que con 30 no iba a llegar, me di un poquito más de tiempo. Estas normas se aplican a todo tipo de obligación, salvo a las obligaciones de género. Las obligaciones de género limitado están comprendidas en la extinción, pero las de género y las de dar moneda extranjera no se aplica la imposibilidad de cumplir. Yo sé que cuando incluyo a las obligaciones de dar moneda extranjera, puede haber lugar a polémica. Pero me baso en que el género nunca perece y que aunque el código diga que se rige por las normas de las obligaciones de dar cantidades de cosas a las obligaciones de dar moneda extranjera, todos sabemos que en el código no están reguladas las obligaciones de dar cantidades de cosas y la doctrina coincide en que se aplican las normas de las obligaciones de género. Y el género nunca es imposible de cumplir. En estas fichas que van a continuación, se hace aplicación de ese criterio. Pero yo quiero ser sincero con ustedes y decirles que también hay tendencias a la aplicación de estas normas, de la imposibilidad de cumplimiento, a las obligaciones de dar moneda extranjera. Y eso es lo que se ha insinuado en este caso Zucato contra Lobos, que resolvió la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Dolores. Les agradezco muchísimo la atención prestada y no tenían otro remedio que prestarla porque esto no es divertido como cuando nos encontramos. Un gusto haberles podido dirigir la palabra. Al tema que me tocó, le agregué que lo vamos a hablar dentro de contextos de pandemia y post-pandemia, ¿no? Porque hasta ahora, o sea, especialmente el año pasado, habíamos, ahí está, el año pasado, más o menos para estas fechas, cuando empezábamos a dar charlas sobre los efectos de la pandemia en las relaciones obligatorias,
tomé conciencia que es exactamente hace un año. Si ustedes ven las imágenes que estoy proyectando, son imágenes exactamente de hace un año, de abril del 2020, que están publicadas en el diario Los Andes por este periodista gráfico Ignacio Blanco. Son las primeras imágenes de la pandemia, así estábamos hace un año. Y todo esto provocó e impactó fuertemente en nuestros contratos, como lo fue contando y enseñando el doctor Pareda, cómo estos hechos que provocó esta pandemia, esta peste, configuraron un hecho extraordinario, imprevisible, con todas las características del caso fortuito, tanto como hecho de la naturaleza, como la peste en sí misma, que nadie se la podía imaginar, y también provocó que toda la normativa, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, dictada en consecuencia, que la conocemos como estas normativas de emergencia, afectaron las relaciones obligacionales y contractuales. Justo me suena el teléfono, esto es genial, así que lo voy a apagar. Bien, ahí está. Cómo afectan también las relaciones contractuales y como el hecho del príncipe. Es decir, acá tenemos entonces que estos hechos que provoca la pandemia y la normativa dictada en consecuencia, como explicó claramente Carlos, generan un caso fortuito y todo cómo juega con la imposibilidad de cumplimiento. Ahora vamos a ver cómo estos hechos pueden jugar de otra manera en el derecho. Bueno, acá tenemos una imagen que se corresponde un poco a esos primeros fallos que hablaba Carlos sobre cómo afecta la peste a los contratos, que es del gran pintor rioplatense Blanes, que nos muestra cómo era la peste de la fiebre amarilla en Buenos Aires allá por el 1870. ¿Qué normas vemos que están implicadas en estas pestes que lo que en primer lugar vimos recién es cómo la pandemia y la normativa dictada en consecuencia configuran caso fortuito y todos los requisitos cuando va a poder operar como imposibilidad de cumplimiento, o ya sea total o temporaria, y que también cómo va a jugar como eximente de la responsabilidad. Es decir, si se opera la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento, las partes nada se van a deber y tampoco van a pagar los daños, salvo que el enriquecimiento sin causa indique que algo se tenga que devolver, ¿no? Esto hemos visto hasta ahora. También puede suceder que tengamos que tutelar el contrato preventivamente frente a estos eventos provocados por el COVID-19. También vamos a ver que nos va a hablar Josefina de la excesiva onerosidad de las prestaciones. ¿Qué pasa cuando este COVID-19 distorsiona esas prestaciones, esa equivalencia a las prestaciones que teníamos que entregar y nos explota el contrato? Y por otro lado, vamos a ver, que es el tema que a mí me toca, es qué pasa cuando no se cumple el fin que las partes esperaban con ese contrato a raíz o a causa de este COVID-19, tanto por la pandemia en sí misma como por la normativa de emergencia. Y a la par de esto, que vamos a ver que a raíz de esto se puede adecuar el contrato se puede extinguir, se puede rescindir, se puede resolver, etcétera, etcétera. Si es posible, en vez de dar fin a estos contratos, es posible, aún cuando estemos hablando de frustración del fin, de readecuar el contrato, aplicar las teorías del esfuerzo compartido y renegociar en virtud de los principios de conservación del contrato y de la palabra empeñada entre las partes, ver cómo se puede, si es posible, aún en frustración del fin, replantear una renegociación del contrato. Bueno, para empezar a explicar el tema, como se me ocurrió que podíamos empezar con algún caso hipotético de cuestiones que nos pueden pasar en Mendoza. Se me ocurrió comparar a lo mejor situaciones diferentes, como qué pasaba con aquellos contratos por ejemplo, celebrados en abril del 2019, donde una persona alquila un stand en un centro comercial, y justamente elige ese centro comercial porque es uno que tiene masiva concurrencia de público. También tenemos que, por ejemplo, ahora en noviembre del 2020, también hay otra persona que alquila un espacio en una bodega para instalar un bar, para hacer los famosos sunset. Y también elige esa bodega porque tiene una cantidad de visitantes importantes. Como ustedes bien saben,
en abril del 2019, nadie se podía imaginar que en abril del 2020 íbamos a estar cerrando absolutamente todo, como muestran las fotos que tenemos acá, graficando la imagen. Entonces, ¿qué pasa con ese contrato de alquiler de ese stand en un centro comercial donde yo tuve en miras? Justamente fui a ese mall porque era el que era de concurrencia más masiva en Mendoza, y de golpe me quedo sin esa concurrencia masiva. ¿Qué hago con el stand? Lo mismo sucede en la bodega. Fíjense que en noviembre del 2020, si bien sabíamos que estábamos ya en normativa de emergencia, las normas iban abriendo, se posibilitan reuniones, se posibilitan este tipo de eventos, pero ¿qué pasa si la cantidad de público me empieza a disminuir por diferentes razones? Sobre el primer evento que hablamos, habló más el doctor Parellada, creo que con la imposibilidad de cumplimiento y con todo eso que pasó, pero que en este tipo de eventos que podemos llamar masivos o de afluencia de público, que la clave de todos estos contratos es que vaya público, es decir, que vayan personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con organizadores de bodas, cuando contratan músicos para conciertos, etcétera, etcétera, ¿no? Como todos sabemos, la pandemia sigue y hay que tomar los cuidados necesarios. Se está hablando de una segunda ola, y esta segunda ola que se está hablando, en los diarios leemos que ha empezado nuevamente, que han empezado nuevamente los temores, que han aumentado los casos, la gente empieza a tener mayor miedo y por ende mayores cuidados. Y esta mañana se esperaba que el gobierno de la provincia tomara algunas medidas al respecto, y recién hace un ratito, mientras que hablaba el doctor Parellada, agregué decreto provincial número 342 del 5 del 4 del 2021, es decir, hoy mismo la provincia dicta un decreto limitando un poco las actividades sociales, poniendo, por ejemplo, un límite horario. Entre los considerandos del decreto dice que, atento a la situación epidemiológica de la provincia, resulta razonable restablecer los límites a la circulación en horario nocturno, de modo de disminuir el flujo de personas en esa franja horaria, como así también regular los eventos sociales y deportivos en el ámbito de la provincia. Indudablemente, este decreto impacta en las relaciones jurídicas. Y entonces, estos eventos por ejemplo, el evento que hablábamos en la bodega, que había un cocinero o alguien, un chef, había alquilado justamente por la afluencia del público a raíz de diferentes razones, este público deja de ir. Y en general son razones ajenas a las partes. Las partes que contrataron no tenían en cuenta o no tuvieron en cuenta, o a lo mejor en alguna medida sí, que el gobierno de la provincia hoy podía sacar un decreto imponiendo una prohibición de circulación en una franja horaria. Y también tampoco contaban con que la gente hoy quizás tuviera más miedo que en el mes de febrero para salir a reuniones, porque cuando uno empieza a enterarse que el compañero de al lado tiene COVID, uno se empieza a asustar y empieza, ¿no es cierto?, a no estar. Entonces, ¿es posible cumplir con las obligaciones nacidas de estos contratos? Sería la pregunta. Y acá hay como que empezar a hacer las distinciones. Porque lo que a mí más me cuesta, y creo que cuesta a los autores, es delimitar el ámbito de aplicación. Por un lado, de la imposibilidad de cumplimiento, que habló el doctor Parellada, y por otro lado, de la frustración del fin del contrato. Creo que es más fácil diferenciar la frustración del fin con equivalencia a las condiciones que con la excesiva onerosidad que va a hablar María Josefina, que diferenciar frustración con imposibilidad de cumplimiento. Y esto me ha costado bastante, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, si la gente tiene miedo, está yendo menos personas a estos lugares, lo mismo las prestaciones se pueden cumplir.
La prestación en dinero se puede cumplir, como decía el doctor Paredá, el dinero nunca perece, porque el género nunca perece, es decir, perfectamente o el canon se puede pagar, y también puede utilizar la bodega, que le vaya más o menos público, digamos, a la prestación de entregar el uso y goce del lugar. No habría inconveniente porque lo puede usar dentro de los horarios permitidos. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué quiere utilizar, ¿no es cierto? ¿Para qué quiere utilizar ese lugar si no va a tener la afluencia pública? Y acá empezamos a hablar de lo que es la frustración, ¿no? Leiva Fernández dice que cuando uno empieza a hablar de un tema, lo mejor es ir al diccionario, y que en este caso, frustrar significa privar a uno de lo que esperaba. Que frustrar es quebrar una esperanza. Dice, para que exista frustración siempre debe existir una esperanza. Y todo este tipo de contratos, siempre hay una esperanza de que voy a poder atender, por ejemplo, en este caso, a este público. Espero que venga el público. Y si no viene el público, se nos quiebra, digamos, la esperanza. Jugando quizás un poco con las palabras de coronavirus y casos de la coronación, para entender un poquito cómo juega la teoría de la frustración, vamos a recordar los famosos casos de la coronación de 1902 en Inglaterra. Estos casos, como la mayoría de ustedes ya deben saber, por eso vamos a ir rapidito, se dieron cuando a principios de 1900 iba a asumir el rey Eduardo VII, y la gente, para ver pasar el desfile, alquilaba balcones y ventanas, porque para los ingleses es muy importante ver todas estas cuestiones. Y además de esto también se alquilaron barcos para ver también toda la cuestión armada que se iban a hacer en honor a la coronación del rey. Pero ¿qué pasó? El rey se enfermó, lo tuvieron que operar, y la coronación no se hizo, pero esos balcones y esas ventanas ya se habían alquilado. Hubo muchos casos donde algunos reclamaban el pago del precio del alquiler, otros reclamaban que les devolvieran el dinero, tanto del pago de los cruceros como del pago del alquiler de los balcones y de las ventanas. Pero, y los jueces ingleses los resolvieron en todos los sentidos, unos rechazando, otros admitiendo. Uno de los casos donde se admitió y donde se empieza a hablar, si bien no es el primer caso, porque en Inglaterra pues, se encuentran casos anteriores, es el caso Creel versus Henry, de 1903, donde se empieza a hablar que en estos supuestos hay una frustración del propósito contractual. Acá lo que se veía es que estos señores, el inquilino, ¿para qué quería ir, digamos, para qué quería el balcón o quería la ventana si no podía ver el desfile que nos iba a realizar? Entonces se empezó a decir que se había frustrado o se había impedido el fin para el cual había alquilado, es decir, él había alquilado el balcón no para ver el paisaje, sino que había alquilado el balcón para ver pasar al rey. Como el rey no iba a pasar, entonces ese contrato ya no tenía sentido para él. Fíjense que acá, y esto es lo que quiero remarcar, el cumplimiento de la obligación es posible porque perfectamente una parte entrega el uso y goce del balcón o de la ventana y la otra parte paga el precio cierto en dinero. Acá no hay ningún problema, hay equivalencia entre las prestaciones, no son de imposible cumplimiento porque el género nunca perece y el uso y goce se le puede entregar perfectamente. Pero el problema acá es que al acreedor, digamos, de este uso y goce, ya no le interesa, ya no tiene sentido para él este contrato, porque el acreedor perdió el interés en usar el departamento porque el rey no va a pasar. Entonces acá podríamos decir que en estos supuestos la frustración del interés o de los motivos fue causado por un evento posterior a la celebración del contrato, que no se lo habían imaginado, y también era ajeno a ellos, porque ellos no tenían por qué saber que se iba a cancelar el desfile. Entonces, acá vemos, y nos empezamos a acercar a la noción de causa, los actos jurídicos tienen una causa final,
que nosotros en obligaciones la enseñamos como causa fin y motivo, también la van a encontrar como causa final objetiva o subjetiva, depende de los autores, pero aquí la que está en juego no es la causa final, esa abstracta, invariable, que es igual en todos los contratos, etcétera, etcétera, sino que acá está en juego esta famosa causa motivo o causa final subjetiva, que son aquellos intereses particulares, concretos, diferentes, que llevan a las partes a contratar. Por ejemplo, acá el interés de las partes era ver pasar el rey, no era disfrutar la vista del balcón o de la ventana, sino que yo solo alquilo el balcón para ver pasar el rey. Este motivo por el cual yo alquilo el balcón es conocido por ambas partes, ya sea expresamente o porque era obvio que si uno alquila un balcón para ese día, en ese lugar y en esa fecha, no era otra que para ver pasar el rey. Entonces el motivo se había causalizado, es decir, estos fines habían entrado adentro del contrato. Y siempre tienen que ser posteriores a la celebración, porque todas estas cosas van a pasar en la vida del contrato. Y obviamente que tiene que ser frustrado este motivo por causas ajenas a las partes. Si no, estaremos en otras instituciones jurídicas, pero no en la frustración del fin. ¿Qué pasa en la jurisprudencia nacional antes del Código Civil y Comercial? Uno de los casos que es interesante, que fíjense del año, es de 1997, o sea que tiene varios años, es un caso similar, porque Alerces le había dicho, y Carrefour era su intención también, poner ahí el supermercado, porque como tenía diferentes negocios, diferentes, parece, patios de comidas y locales, eso iba a hacer que fuera mucha afluencia del público. Entonces Carrefour, ¿qué dijo? Este es un buen lugar, porque como viene mucha gente, va a venir mucha gente a comprar a mi supermercado. ¿Qué pasa? Nunca Alerce expone toda esta cantidad de negocios, nunca fue la afluencia pública, entonces Carrefour no obtuvo tampoco las ganancias que pensaba obtener. Cuando le reclaman el pago del alquiler, Carrefour se defiende diciendo que el contrato no era como él había previsto porque no se había malogrado la finalidad económica perseguida, que era conocida por ambas partes. Entonces la Cámara en este caso resolvió el contrato invocando la doctrina de la frustración de la frustración del fin. ¿Por qué? Porque no se dio, Alerce no pudo garantizarle este motivo que había tenido Carrefour para alquilar en esas instalaciones. Otro caso también muy conocido y muy citado y que usamos muchos en clases es el de Turay con Nahuel, también del 96. Acá es un contrato de parcería rural donde se alquila un campo para explotar, para una explotación agropecuaria, y resulta que el campo no tenía agua, y para la explotación agropecuaria es esencial que el campo tenga agua durante todo el periodo del contrato. Este fallo es interesante, Turay, porque trae diferentes conceptos que son muy útiles para estudiar la frustración del fin. Por ejemplo, dice que tiene que ser sobreviniente, imprevisible, total. Después, por ejemplo, que no es necesario que la finalidad en cuestión se haya convertido en contenido del contrato, pero sí que haya sido tenida en cuenta por ambas partes al determinar tal contenido y manifestarse al menos mediante el mismo. Bien, también este es otro caso que algunos autores, que es muy conocido, este caso que es el de Julia, es MBT contra Julia Tursi y Falabella, que es un voto del doctor Picasso, donde algunos lo ubican en imposibilidad de cumplimiento y otros lo ubican en frustración del fin del contrato. Para algunos, ya estamos un poco mal con el tiempo, entonces no vamos a hablar, pero es un viaje que se frustra porque si bien el viaje se podía realizar,
se frustraba el fin porque no se podía disfrutar del viaje a Egipto, justamente porque se declaró una guerra civil. Entonces, bueno, algunos autores lo ubican en un lado y otros en otro, y después, pero es interesante los conceptos que también trae. ¿Qué podríamos decir de estos fallos y del caso de las coronaciones? Que cuando hablamos de frustración del fin del contrato, el cumplimiento de las obligaciones es posible, pero acá lo fundamental es que el acreedor perdió el interés en la prestación, es decir, esa prestación es posible, pero es inútil para ese acreedor. Y esta es la idea que nos tiene que quedar para tratar de diferenciar de algún modo la imposibilidad de cumplimiento en sus dos variantes de la frustración del fin. Bien, ¿qué dice el Código Civil y Comercial? Bueno, el Código Civil y Comercial no hay dudas que incorpora la teoría de la causa en su versión neocausalista, de la causa motivo, tanto en el artículo 281, 1013, 1014 y 1090, que es el que habla de la frustración del fin. ¿Cómo lo define? Dice, dice así. Ay, bien, ahí está. La frustración definitiva no lo estoy leyendo, del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución. Y acá vienen, digamos, los requisitos. Si tiene su causa, o sea, la frustración del contrato tiene que tener causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. O sea que al tiempo de la celebración había una circunstancia y luego vienen estas circunstancias de carácter extraordinario. ¿Quién duda que la pandemia desatada por el COVID-19 y la normativa de emergencia dictada en consecuencia reúnen este carácter extraordinario, como lo explicó el doctor Parellada, que reúne las condiciones del caso? Si bien acá no es necesario que haya casos, las circunstancias son muy parecidas. Tiene que ser ajena a las partes, igual que el caso, es decir, no, las partes no tienen que haberlo provocado, ni tiene que haber culpa de parte de ellas. Tienen que ser ajena a la esfera de control de estas partes, y tiene que superar el riesgo asumido por la parte que es afectada. Si nosotros pensamos en ese contrato del 2019, era impensable asumir el riesgo de una pandemia, de las características que hay ahora. No sé si en el contrato que hablábamos del 2020, de noviembre del 2020, habría algo de esa asunción de ese riesgo o algo puedo llegar a conocer. Eso podría llegar a ser un poquito más discutible, pero no hay duda de que la pandemia no fue un riesgo que las partes podrían haber asumido en el contrato. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra, es decir, directamente la parte afectada le comunica a la otra que su voluntad. Si la frustración de la finalidad es temporaria, es decir, que va a ser solo por un periodo de tiempo, hay derecho a la resolución solo si el cumplimiento oportuno de obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Por ejemplo, el famoso vestido de novia para casarme tal día, es decir, una obligación que es de plazo esencial. Si no, la frustración temporaria no da derecho a utilizar esta figura, y ahí nos tendremos que ir a lo mejor a la imposibilidad de cumplimiento transitorio. Bien, los requisitos ya lo hemos ido diciendo. La frustración de la finalidad común, es decir, los motivos tienen que estar claramente expresados por las partes, tienen que ser comunes o al menos conocidos por ellas, tienen que ser alterados por una causa extraordinaria y ajena a las partes, que sea posterior al tiempo de su celebración, tiene que ser de carácter permanente, porque ya dijimos que la de carácter transitorio solo cuando sea de plazo esencial. Y Gianfelici es el que destaca, marca muy bien que siempre exista posibilidad de prestación, tanto en lo material como en el uso y goce de esa prestación. Rivera trae como ejemplo qué pasó en Semana Santa del 2020 en Luján de la provincia de Buenos Aires, con todos los hoteles alquilados para ir en Semana Santa, y con todos los kiosquitos de venta de cuestiones relacionadas con esa semana religiosa, que obviamente de golpe se quedaron sin hacer nada.
Cuando hablamos de finalidad común conocida, esto es como, no sé si es un consejo, pero es como que algo, por ahí no es muy usual en Mendoza, pero que ahora empiece a ser más usual, es redactar en los contratos los considerandos, es decir, hacer un relato en los contratos de por qué se contrata de esta manera y cuáles son estos motivos que llevan a las partes a contratar. Porque de este modo podremos tener o podremos llevar, sobre todo obviamente en contratos paritarios, podremos mostrarle mejor al juez cuál es esa finalidad común que tenían las partes al contratar, que también nos va a servir, por ejemplo, para invocar la previsibilidad contractual y demás. El contrato se aplica, bueno, bilaterales, oneroso, conmutativa, de duración continuada, de duración diferida. Algunos autores entienden que a los aleatorios también, siempre y cuando esto no esté relacionado con el alias, y a los contratos conexos también se aplica. Hay que diferenciar la frustración del fin de dos supuestos muy particulares, que es el 1203 y el 1267. El 1203 refiere a la locación de cosas, y el 1267 a la locación de obra, creo. Que todo esto está relacionado con la imposibilidad de uso y goce. Para algunos autores, como Gianfelici, creo que tiene razón, el 1203 no es un problema de frustración del contrato, de la finalidad, sino que es un problema de imposibilidad de cumplimiento. Este artículo hay que relacionarlo con lo que habló el doctor Pareda recién, de la imposibilidad de cumplir. No, aquí no habría frustración del fin, que es el ejemplo típico de la nota de Vélez, que ya me olvidé el número del artículo, de la nota de Vélez cuando él decía que no podía usar la casa que había alquilado porque había una peste o se había desatado la guerra. Pero estos casos no hay que relacionarlos con la frustración del fin, como uno por ahí lee en muchos fallos o muchos artículos de doctrina, sino con la imposibilidad de uso y goce. Los efectos de la frustración, y acá sí, por eso también es diferente, si bien los efectos de, cuando se decreta la imposibilidad de cumplimiento, se extingue la obligación y las partes nada se deben si esta se ha provocado por un caso fortuito. No hay responsabilidad civil, porque ese caso fortuito opera tanto como extinción de la obligación y opera también como, digamos, eximente de la responsabilidad. Acá los efectos de la frustración por los artículos 1080 al 1082, pueden variar algunos. Acá hay que restituirse las prestaciones, dice que se pueden reclamar daños siempre y cuando sean los presupuestos de la responsabilidad civil, que los reembolsos de gastos los gastos de celebración y tributos van a ser, se pueden reclamar como daños. En definitiva, creo que cuando uno reclama por frustración del fin, el reclamo puede ser más amplio que por la imposibilidad. Sin perjuicio que cuando hablemos de imposibilidad siempre se va a aplicar también el enriquecimiento sin causa y se van a tener que restituir también ciertas prestaciones. Pero si uno compara, me parece que técnicamente los efectos no son iguales de una figura y que la otra, por eso hay que ser cautelosos a la hora de reclamar. Sería inviable reclamar daños y perjuicios en la imposibilidad de cumplimiento, pero no así a lo mejor en la frustración. Y ahora, para finalizar, la pregunta sería si es posible renegociar un contrato con fin frustrado. La mayoría de los autores dicen que no se puede renegociar porque si el contrato se le acabó la causa motivo, es decir, que es una de las causas que mantiene vivo el contrato, se acabó el contrato, se extinguió el contrato y habrá que celebrar un nuevo contrato. Los autores rosarinos como Hernández, Frustragli, Ariza y Soso, santafesino, entienden que es posible aún en estos casos hablar de renegociación de los contratos, aún con finalidades frustradas. ¿Por qué? Porque hay que empezar a ver, dicen ellos, que el contrato es flexible, que hay que apartarse de esas concepciones rígidas del contrato, hay que ver cuáles son las finalidades económicas perseguidas por las partes,
hay que desarrollar la capacidad de escuchar a la otra parte para ver cuáles son los intereses, cómo pueden renegociar y readecuar este contrato a través de la buena fe y el principio de colaboración. Ya no me acuerdo dónde lo leí, pero el artículo del 1011, que refiere a los contratos de larga duración, dice que antes de avisarle a la otra parte que va a rescindir el contrato, tiene la obligación legal de renegociar en forma previa. Entonces, algunos de estos autores que acabo de citar entienden que esta obligación legal de renegociar en forma previa a la resolución también se debería aplicar en la frustración del fin. Porque ustedes fíjense que en la frustración del fin, el artículo, el 1090, dice que directamente tiene que comunicar a la otra parte. Entonces creo que es interesante, en virtud del principio de buena fe y de colaboración y de que los contratos tienen que perdurar y que tienen que conservarse, y para evitar el abuso del derecho, es interesante hacer una instancia previa de renegociación del contrato. Gonzalo Soso, como que escribe muy bonito, él dice que hay que reescribir las relaciones, no solamente las contractuales, sino también las sociales, es decir, todas las relaciones humanas en pandemia, y yo le agregaría ahora en pospandemia, este nuevo momento, hoy, abril del 2021 no es abril del 2020, pero nos trae los nuevos problemas que trae la pospandemia, o la nueva pandemia, no sé cómo llamarla. Y para finalizar, quiero finalizar con esto de frustraciones y esperanzas. Como decíamos al principio, que frustrar es perder la esperanza, y creo que renegociar es recuperar la esperanza. Todo este tipo de estas relaciones rotas por la pandemia y por la pospandemia, creo que hay que sentarse a negociar, renegociar, ya sea extrajudicialmente o judicialmente, para tratar de poder volver a escribir y reescribir estas nuevas relaciones pospandemia y pandemia. Y por último, como dice Charles Dickens, que el contagio de la enfermedad y las penas sobrevenga pronto el de la risa y el buen humor. Así que gracias por todo, y bueno, acá he estado terminando y me he pasado 6 minutos, creo, nada más. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero no decepcionar demasiado con lo que yo voy a hablar ahora, porque por empezar no he hecho Power. Y no lo he hecho porque en estas situaciones poner el Power hace que uno no pueda ver a la gente con la que está hablando. Entonces prefiero verlos y en algún punto mirar algo de un esquema que tengo aquí, pero prefiero dialogar con ustedes. Y por otro lado, espero no decepcionar demasiado con el tema, porque en realidad el tema, cuando me lo pasaron, es decir, el tema que corresponde a las jornadas, es revisión y adecuación contractual. Y entonces, si bien todos estos institutos que tienen que ver con la imposibilidad de cumplimiento, caso fortuito, teoría de la imprevisión, frustración, suspensión de cumplimiento, tutela preventiva y demás, fueron temas sobre los que yo trabajé, en realidad me parece que el tema, cuando uno hace revisión contractual, el tema debería ser revisión, negociación y adecuación contractual. Yo en gran parte voy a tratar de ir hacia ese tema de la negociación, y a lo mejor lo mío no va a ser un tema de teoría de la imprevisión, pero sí va a ser algo más parecido a una continuación de esto, de lo cual estuvo hablando Silvina. Por todo esto que acabo de decirles, quiero hacer algunas precisiones terminológicas para que nos entendamos de qué es lo que voy a exponer aquí hoy con ustedes. La primera cuestión es que cuando uno habla de revisión contractual, se está poniendo en un tema que es un tema estructural, que es un tema para todas las situaciones que corresponden a la normalidad, pero a su vez tiene la característica o la particularidad de que es un tema también coyuntural, que tiene relevancia en situaciones extraordinarias o imprevistas, o como quiera que uno las califique, pero que de alguna manera exceden esa normalidad y pueden ser englobadas en lo que de algún modo puede ser llamado emergencia. Dicho esto,
también hay que ajustar la terminología de lo que se entiende por revisión. Revisión es mirar de nuevo, reexaminar, volver a ver algo que ya se vio, en este caso el contrato. Y cuando hacemos esto, uno lo puede hacer en un sentido amplio, algunos autores hablan de un sentido amplio y otros autores hablan de un sentido más estricto. Los que hablan de un sentido más amplio dicen, bueno, miren, nosotros podemos rever el contrato desde el nacimiento hasta el momento de la extinción. Claro está, se están refiriendo también a que se puede mirar o se puede hacer esta revisión desde el momento genético del contrato. Mientras que hay otros autores que dicen, no, mire, la revisión propiamente dicha, en un sentido que yo llamo más estricto, se produce una vez celebrado el contrato, un contrato que es válido, y entonces ahora se producen ciertas circunstancias que hacen que nosotros lo tengamos que adecuar. Circunstancias que han puesto en jaque de alguna manera el equilibrio de las prestaciones, de modo tal que han hecho que el acreedor tenga más obligaciones de las previstas o que el acreedor tenga más beneficios de los que originariamente pudo haber tenido. Bien, en estos autores lo que uno nota es que hay un concepto funcional del contrato. Y entonces, en el primer caso, uno podría incluir en la revisión cuando hay vicios de la voluntad, cuando hay lesión, mientras que en este otro grupo, uno puede hablar de revisión frente a un contrato que es válido, no un contrato que es nulo o que es anulable. Claro está, a esta revisión del contrato, yo entiendo que puede darse por dos vías. Una vía que es la negociación. Y cuando estoy hablando de negociación, estoy hablando de acuerdo de partes. Personas que están en ejercicio de su autonomía de la voluntad. Mientras que estrictamente la adecuación implica ni más ni menos que hay un otro que da una solución. Que puede ser un juez, que puede ser un árbitro, pero no son las partes las que se dan la solución a sí mismas. Y la verdad es que el Código Civil y Comercial de la Nación puede leerse en clave de autonomía de la voluntad, que es un tema que va a atravesar, o va a cruzar transversalmente, mejor dicho, a todo el derecho. Uno podría leer el Código Civil y Comercial precisamente en esta clave. Por eso yo me voy a enfocar al tema de la negociación en los contratos. Estamos partiendo de que existe autonomía de la voluntad y esta autonomía de la voluntad, supongamos, está ejercida, ¿no es cierto?, por sujetos, que incluso podrían ejercerlo aún en contra de la normativa y sin conocimiento alguna de la normativa. Claro está, esto supone que tenemos un contrato que no tiene costos de negociación, un contrato que no tiene costos de cumplimiento y un contrato, obviamente, que es de alguna manera instantáneo. Pero nosotros sabemos que en general los contratos tienen costos de negociación, los contratos tienen costos de cumplimiento y los contratos, además, no son una transferencia en el patio de la escuela entre dos chicos que se están intercambiando figuritas, sino que en general tienen una cierta prolongación en el tiempo. Si nosotros estamos hablando de volver sobre el contrato, poder reanalizarlo, es porque si hubo algún tipo de voluntad de las partes expresada, es porque allí algo hubo. Si estamos en presencia de que necesitamos revisar el contrato, es porque han habido circunstancias que hacen que necesitemos volver sobre él, pero estamos presuponiendo que allí algo hubo y que estamos tratando de que ese algo se conserve, que tenga alguna virtualidad, y esta renegociación va a ir a de algún modo repartir algo de los riesgos que han cambiado o de estas obligaciones y de estos
costos que han variado. Ahora bien, es importante que uno exponga también el marco conceptual a partir del cual uno va a hablar. Entonces, cuando uno habla de un derecho de los contratos, ¿para qué sirven los contratos? ¿Cuáles son los objetivos del contrato? Uno puede dar distintas respuestas. Y eso obviamente responde al marco conceptual que uno tiene. Entonces yo voy a explicitar ese marco conceptual. Desde un punto de vista económico, el contrato es un vehículo de quienes lo valoran más a alguien, menos, perdón, a alguien que lo valora más. La transferencia de bienes y de servicios se produce porque alguien está dispuesto a pagar por ese mismo servicio más de lo que efectivamente lo valora aquel que está dispuesto a prestar el servicio o defenderse del bien. Y entonces, Josefina, no sé si te han silenciado. ahí estoy. Ahora sí, Sí. lo que pasa es que tengo un internet a veces un tanto inestable, entonces me sacó directamente. Pero bueno, reitero un poquito lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que los contratos, el bien o los servicios han pasado de alguien que los valora menos a alguien que los valora más. Con lo cual, esta sociedad de algún modo es más rica que antes. Y si bien los contratos en gran medida tienen que ver con lo particular o con el incremento particular, también existen beneficios sociales que, bueno, uno puede presumir que también esto incremente la utilidad de los sujetos particulares. Ahora bien, este derecho contractual, tal cual lo estoy planteando, está suponiendo que cumple con determinados fines. En primer lugar, trata de evitar, o al menos minimizar lo más que pueda, el comportamiento oportunista de las partes. Y cuando digo comportamiento oportunista, me estoy refiriendo a que una parte pueda aprovecharse de la otra, obrar no con buena fe, aprovecharse de la situación en la cual está otra persona. Entonces, en este sentido, se suele presumir, y en esto hay que alejarse de ciertas ideas preconcebidas que uno tiene, parecería ser que uno debería alejarse de esto que se presume, que uno hace un buen negocio, uno celebra un buen contrato, cuando en realidad ha ganado mucho. Y la verdad es que, como decía mi abuelo, cuando alguien gana mucho es porque alguien también perdió mucho. Y en ese sentido es cualquier cosa menos un verdadero negocio, menos un buen contrato. En segundo lugar, un buen derecho de los contratos lo que trata de hacer es que permite compromisos, hace exigibles las promesas que las partes se han intercambiado. Y aquí uno debe decir, bueno, los contratos tienen una enorme virtualidad porque pueden ser exigidos. ¿Qué sería de un contrato que no fuera exigible? Un contrato que no fuera exigible estaría basado o estaría pendiente simplemente, ¿no es cierto?, de la autoprotección que cada una de las partes pudiera brindarse a sí mismo, a través, ¿no es cierto?, de garantías o de seguros. Lo importante es que nosotros tenemos promesas que pueden ser exigibles y no están solamente libradas a la buena fe, sino a su exigibilidad. Para lograr esta exigibilidad, un buen derecho de los contratos lo que tiene que haber es dar incentivos para el cumplimiento. ¿Y qué se entiende por incentivos al cumplimiento? Se entiende en realidad que aquel que incumpla deba soportar los costos de su incumplimiento, que no los pueda externalizar, que deba internalizarlos, es decir, soportarlos. Además, este derecho de los contratos va a asignar
los roles en el cumplimiento y en el incumplimiento. Las partes seguramente han previsto una gran cantidad de cláusulas, de aquellos que consideran cuál es el procedimiento más eficiente, pero un buen derecho de los contratos también provee ciertas cláusulas que van a integrar ese contrato para aquello que las partes no previeron o que previeron y no quisieron poner, porque de algún modo poner menos cláusulas lo que hace es bajar los costos de la negociación. Y en este sentido, un buen derecho de los contratos completa lo que las partes pueden decir. Nuestro derecho de los contratos, en general, el argentino, pero en general el del sistema continental europeo, es bastante eficiente en este sentido, porque nosotros tenemos una gran cantidad de normas que completan los contratos. En nuestro derecho uno establece los elementos esenciales, los elementos accidentales, y si algunas otras cosas faltan, no importa, ahí está la legislación, y aunque ni siquiera la hayamos conocido, está prevista ahí y se aplica. También los contratos permiten incentivar la cooperación entre las partes, alejar a las partes de lo que puede ser un comportamiento no cooperativo, un comportamiento estratégico. Se trata de que las partes logren de alguna manera, o que sean a través del contrato, logren un juego que sea ganador-ganador. ¿Cómo está arreglado esta situación de los contratos en nuestro Código Civil? Bueno, como este acuerdo de voluntades, ¿no es cierto?, como un negocio jurídico que crea, regula, modifica, extingue, es decir, con plena autonomía de la libertad, las partes plenamente libres para contraerlos, las partes que no solamente lo contraen libremente, sino que además deciden el contenido del contrato, que no puede ser modificado salvo que haya un acuerdo de las partes o que una sola de las partes tenga causales para hacerlo, reconocidas por la ley, donde los jueces no se pueden entrometer, salvo que se trate de estas circunstancias que se da a pedido de una de las partes o porque está comprometido el orden público, donde las partes deben actuar de buena fe, conforme al comportamiento esperable. Este es nuestro sistema. Entonces, alguna pregunta de por allí hizo Silvina, ¿se puede renegociar cuando hay frustración del fin? Se puede renegociar, yo diría, siempre. Lo que sucede es que hay distintas situaciones que se pueden dar. Cuando hay acuerdo de partes, cuando las dos partes se sientan a negociar, esto no presenta mayor inconveniente, porque obviamente eso está absolutamente permitido por el Código. Tampoco hay inconvenientes para entablar la negociación cuando dentro del mismo contrato hay alguna cláusula que ha establecido la renegociación en determinadas circunstancias, porque ahí también es obligatorio. Una tercera situación se puede dar, por ejemplo, de forma legal, que es lo que está. Perdón. Les decía entonces que un supuesto especial es el que se da con respecto al artículo 1265 del Código Civil, que se refiere a los contratos de obra en los cuales ha habido una modificación acordada por las partes respecto de algún aspecto de esta obra. Y entonces el código dice, a falta de acuerdo, manda a renegociar, las partes o este valor lo va a establecer el juez. Esta es una situación prevista legalmente. La cuarta situación que se puede dar, que es el supuesto del 10-11 en los contratos de larga duración. En estos contratos de larga duración, el código, es decir, aquellos en los cuales el tiempo es esencial. Aquí es el propio código el que manda a la renegociación a aquella parte que pide la rescisión, la obliga
a entablar la negociación con la otra parte y no solamente que la obliga, le dice, debe encarar esta negociación de buena fe para evitar que sea considerado un abuso del derecho. Es decir, esta situación que es legal porque se la estoy permitiendo, se la estoy imponiendo, este negociar de buena fe, si usted no lo hace, fíjese, va a caer en el ilícito que significa el abuso del derecho. Ahora bien, el tema es cuando no hay ninguna de estas situaciones, cuando no se ha dado ninguna de estas situaciones. Yo diría que el problema se da no en los contratos internacionales, porque en los contratos internacionales normalmente hay arbitrajes, está lo legislado por el 2651 del Código, que habla respecto de los contratos internacionales, que está habilitado que las partes elijan, ¿no es cierto?, la normativa aplicable y los obliga a renegociar en caso de que quieran cambiar esta normativa. En los contratos internacionales también tenemos las normas de UNIDROIT, que están hablando también del tema de la negociación. Tampoco estamos hablando de contratos que son realmente muy importantes, porque seguramente hay cláusulas de renegociación. Estamos hablando de contratos que son más comunes. Y entonces, las situaciones, no se da ninguna de estas situaciones. Hay deber, hay obligación de renegociar o no se puede renegociar. Aquí los autores dan distintas respuestas. Por un lado, un grupo de autores que dice, mire, no, renegociar, no se puede estar renegociando siempre, no se puede estar volviendo sobre los contratos. Para eso están ciertos institutos regulados, esto que hemos estado viendo, la imposibilidad de cumplimiento, teoría del fin, frustración del fin, teoría de la imprevisión, suspensión, tutela preventiva, están los institutos. Y en este sentido, Picasso dice, no se puede estar renegociando constantemente. Otro grupo de autores que va a decir, mire, sí, la renegociación está obligatoria en el 1011. Allí, obviamente, usted va a tener que renegociar. Otros autores que dicen, bueno, mire, sí, en caso de pandemia, situaciones, uno podría aplicar analógicamente el 1011 como un deber de renegociar basado precisamente en un deber de buena fe. Miren, si ustedes me permiten, yo quisiera leer el 1011 con otra clave. Lo primero que no dice el 1011 es que se aplica solo para los contratos de larga duración. Tampoco dice que no se aplica para otros, es decir, que no se puede aplicar análogamente o analógicamente para otros contratos. Primer argumento respecto del 1011. Segunda cuestión. Si yo le preguntara a mis alumnos de contrato, ¿qué es un contrato de larga duración?, me dirían, y bueno, mire, aquellos donde el plazo es un elemento importante, se prolongan en el tiempo. Y si yo les preguntara un ejemplo de estos contratos, seguramente me dirían, y la franquicia, la concesión. Y la verdad es que si de ese plano pasara al plano de Rivera, Rivera diría, y bueno, miren, en realidad los contratos de larga duración son aquellos contratos en los cuales el tiempo es necesario para la amortización de las inversiones de las partes. Pero lo cierto es que el 1011 lo que dice es que en los contratos de larga duración, el tiempo es esencial. ¿Y esencial para qué? Para el cumplimiento del objeto y para el cumplimiento de la finalidad. Y entonces aquí uno podría entrar en una discusión respecto de si efectivamente cuando dice objeto es objeto, o en realidad está diciendo equivocadamente objeto, pero lo único que quiere decir es finalidad. Es causa-fin. O sea, si está diciendo objeto o en realidad está hablando de causa. La verdad es que
no me quiero detener en esto si es objeto o es causa. Lo cierto es de que lo que está hablando de la aplicación de estos contratos de larga duración, donde el tiempo es esencial. ¿Para qué? Para el cumplimiento del objeto o bien para la finalidad. Y entonces, a mí me parece que además es un contrato, es un artículo muy importante porque establece sanción. Está generando una obligación, no un deber jurídico, una obligación que tiene su respectiva sanción para el caso del incumplimiento. Y además se agrega, ¿no es cierto? Y además agrega que tiene que ver con un deber de colaboración, de reciprocidad. Es decir, está incentivando a las partes a la renegociación. Ahora bien, ¿qué es lo que existe detrás de aquel, o qué es lo que estamos discutiendo en realidad cuando lo que decimos por favor, Claudia, avísame si estoy con dos baches, reitero. ¿Se me escucha? Ahora sí, pero recién se cortó. Bueno, lo que estoy diciendo es que, por un lado, este 10.11 lo que está haciendo es establecer una obligación. Y además, este 10.11 hay que relacionarlo con el 10.13, que habla de la necesidad de la causa, que debe existir en el momento de celebración, en el momento, y debe subsistir en la ejecución del contrato. Y dice que la falta de causa puede dar lugar a la nulidad, a la adecuación o a la extinción del contrato. Ahora bien, ¿qué es lo que está en la base de aquellos autores que dicen que no, que solamente tenemos que ir a las instituciones generales? Lo que está en la base es que ellos dicen que no se puede estar volviendo cuando el contrato tiene una base subjetiva y no es solamente una adecuación de la ecuación económica del contrato. Lo que está en la base de la discusión, que en alguna medida Hernández dice, bueno, no, mire, debería estar en el contrato las cláusulas que estipularan claramente cómo hacer la negociación, etcétera, etcétera. Lo que está en la base de esa discusión es la concepción de la teoría de contrato que tenemos. Si estamos por una teoría subjetiva o estamos por una teoría objetiva del contrato. Nosotros somos herederos del derecho francés y, por tanto, herederos de la teoría subjetiva. Cuando estamos frente a un contrato, nosotros nos preguntamos por la interioridad del sujeto, nos adentramos en su voluntariedad. En cambio, aquellos que son herederos de la tradición de la teoría objetiva, que es el derecho anglosajón que les viene directamente del derecho romano, se encargan de poner el acento no en la interioridad o el consentimiento de los sujetos, sino en el comportamiento, en la exteriorización que estos sujetos hacen. Y obviamente también en la ecuación. Ahora, en nuestro derecho hay fallos para todos los gustos, para la teoría subjetiva, para la teoría objetiva. Y lo cierto es, fíjense, en el derecho argentino, como les digo, hay para todos los lados. Pero además, incluso se ha sostenido que aquel convenio que han celebrado los cónyuges por presentación conjunta, que ha sido homologado, si no es atacado por algún vicio de la voluntad, debe ser respetado. O sea que se ha utilizado no ir a la cuestión subjetiva, incluso en un área como es el derecho de familia, que se considera en cierto modo mucho más alejado de una postura patrimonialista o como se la quiera llamar. Pero además, en el derecho norteamericano, que claramente
es heredero de esta tradición de la teoría objetiva, lo que se dice y se presenta como un caso paradigmático para enseñar o para ver que la teoría objetiva y la teoría subjetiva plantean diferencias, pero que en realidad en los hechos no son tan difíciles y que a veces se dan argumentos en un sentido y en el otro. El caso o el leading case se llama Purcell contra Computer Company. Se trataba de una empresa que desea comprar, o sea, de ventas de cubiertas, que desea comprar computadores personales para sus empresas, para sus distintos locales, ¿no es cierto? Tenía 21 sucursales, y tenía 15 sucursales, y originariamente en las negociaciones que se entablan, establecen que van a comprar 21 computadoras. Sujetas, ¿no es cierto?, a los precios que se den, etcétera, etcétera. Computer Company hace una estimación de los precios, de los valores, le manda 9 computadoras, Purcell las recibe y las paga. Y le manda una carta donde le dice que, bueno, que en caso de que hubiese algún inconveniente, estará a la espera de lo que digan. Ahora, cuando Computer Company pretende entregarle el resto de las computadoras, Purcell le dice, no, mire, esto no es un contrato. Nosotros hablamos tratativas, pero nunca tuvimos un contrato. Lo que va a terminar diciendo el tribunal es que allí la conducta de las partes hizo que se supusiera la existencia de un contrato. Y se pone como ejemplo de una solución que tiene argumentación no solamente de la teoría objetiva, sino también de la teoría subjetiva. ¿Qué argumentos se ponen para establecer la negociación? Por su parte, Galdós dice, mire, ¿cuál es el fundamento de que deba haber negociación? Bueno, dice, es un medio de prevención, de mitigación, de contención de los daños, y cita como argumentos normativos el 1032 y el 1710 en los incisos B y C. Uno también podría decir, él también cita la buena fe, otros autores directamente encuentran la única posibilidad en la buena fe. También uno podría mirarlo, la negociación, como un modo de evitar litigios, de algún modo la autocompensación. El maestro Mosé Iturraspe, cuando habló de en su momento de la especificación, dijo que esta renegociación se basa en un modo en que se pueda redistribuir los riesgos del contrato. Ahora bien, como digo, no podemos negarnos a la negociación. No podemos estar ni en una postura tan estricta como la que plantean estos autores solos en los puntos generales, y me parece que tampoco podemos estar por la flexibilización absoluta. Entre estos dos puntos tiene que haber algún punto de equilibrio que permita la negociación, que le permita a las partes arribar, ¿no es cierto?, a alguna posición que les permita encontrar su propia solución. Dentro de autores que están en la teoría, nadie podría negar que está en la teoría objetiva y además que persigue la eficiencia, está Richard Posner. Richard Posner, y me voy a permitir leerles lo que él específicamente dice, en general es juzgado por un artículo, por un libro, mejor dicho, muy buen libro, de 1960 que se tradujo al castellano, pero no es leído ni tratado en otros artículos posteriores donde él cambia bastante su postura y dice cosas como esta. Posner dice, ¿qué sucede frente a la eficiencia cuando se le oponen las intenciones de las partes? Y se responde, y dice, ¿cuál debe imponerse?
Y responde, aunque nos duela admitirlo, deben imponerse las intenciones. Y agrega, las partes que contratan son jueces más confiables de su propio interés que un juez que no tiene interés personal ni conocimiento de primera mano de la aventura que iniciaron las partes cuando firmaron el contrato. Prevalecer la intención de las partes sobre la propia eficiencia, de modo tal de que las partes sean las que se den la solución. Dicho de otra manera, si esto no es posible, tanto la legislación como los jueces, y en su caso los árbitros, deberán instrumentar los medios para bajar los costos de la negociación y permitirles a las partes la negociación, aún en sede judicial, porque obviamente en sede extrajudicial siempre, pero incluso en sede judicial, la posibilidad de la renegociación. Y ahora, lo que es la economía del comportamiento también brinda algunos otros elementos para que esos jueces, por supuesto en lo extrajudicial también, pero esencialmente los jueces puedan utilizar ciertos instrumentos o ciertos elementos, ciertas herramientas que favorecen a la negociación. La primera es conocer el efecto o sesgo dotación. ¿Qué es el efecto o sesgo dotación? Lo que nosotros acabamos de proponer como solución de que las partes se den a ella misma una solución mejor para ellas que nadie podría darles, es una solución gaussiana. Y el efecto dotación refuerza esta postura gaussiana, diciéndole a los jueces, a quien quiera negociar, que es necesario hacerle ver a la contraparte de que el efecto dotación lo que significa es que estamos menos dispuestos a desprendernos de algo que creemos que ya es nuestro. Por tanto, lo primero es demostrar que nosotros, hacerle demostrar a esa parte que no tiene ese derecho, que no tiene desde el vamos ese derecho, que lo que tiene que construir es la solución. Otro de los efectos que tiene que verse es que la economía del comportamiento nos está indicando que si bien las partes persiguen su interés personal, no es lo único que perciben. Que las partes también están dispuestas a dar y a recibir si esto se da en un margen de justicia. Por tanto, un buen instrumento será demostrar a las partes que las soluciones que se están dando tienen un rasgo de justicia, que además de este rasgo de justicia, no deberían darse ningún tipo de propuestas que sean interpretadas como absolutamente extrañas a este criterio de justicia. Y para esto, un juego que puede darnos ejemplo es el ultimátum. Yo no le puedo ofrecer a alguien, por más que yo tenga 100, y me dicen, bueno, mire, usted tiene que compartir estos 100 con Claudio. Si él le dice que sí, cada uno se queda con lo que está. Pero los 100 ya son míos. Y yo le digo a Claudio, mira, yo de estos 100 te voy a dar nada más que 10. Seguramente Claudio me va a decir que no, a pesar de que teniendo 10 va a estar en mejor situación que teniendo nada, pero me va a querer sancionar a mí para que no me quede con los 90. Debo hacerle alguna propuesta que él considere de alguna manera que tiene un rastro de justicia. Y un tercer elemento que tiene que ver también con la teoría del comportamiento, que para llegar a un buen fin en una negociación podríamos dar ciertos nudges o empujoncitos, que tienen que ver no solamente con las normas predeterminadas, sino con las normas que establecemos para la negociación. Incluso el juez podría establecer ciertas normas para la negociación para facilitarlas. Y un elemento también importante a tomar en cuenta. Estamos sobre la hora. ¿No se escucha? No, que estamos sobre la hora. Perdón. Así que bueno, unos minutitos más era para mencionarte eso.
No, pero vos terminás. Lo escucho. Unos minutitos más tenés. ¿Se escucha lo que digo? Yo te ¿Me escucho escuchan o no? perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿A mí me escuchás? lo que quiero decir como conclusión es que a veces uno se pregunta si es en los contratos que han sido negociados, que las partes que han intercambiado, y cuando se discute, según la economía del comportamiento, existe mayor probabilidad de que sea cumplida. Y eso se pregunta, ¿qué pasa con los contratos estandarizados, lo que serían para nosotros los contratos por adhesión? ¿Por qué alguien está dispuesto a cumplir algo que ni siquiera a veces ha leído? Las respuestas son muchas, pero además se refuerza el cumplimiento, no solo en los paritarios, sino en los contratos por adhesión, cuando las partes tienen la idea de que van a poder ser escuchadas. Entonces, una situación que puede ayudar bastante a esto sería este ámbito de escucha, ya sea en lo extrajudicial como en lo judicial. Quiero decirles entonces, Silvina, si he contestado en algo la pregunta que hiciste, sí, en todo, incluso cuando ha habido frustración del fin del contrato. Muchas gracias.